Cuando llegó la noche y las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Hugo le mencionó a Vikir que tenía buenas noticias para darle. Los dos comenzaron a caminar por el pasillo. Con una expresión curiosa, Vikir se preguntó qué serían esas buenas noticias. Mientras los ojos de Hugo brillaban de alegría, asintió y con una sonrisa reveló que lo había nombrado senador. Al escuchar esto, los ojos de Vikir se abrieron de par en par por la sorpresa y su mandíbula cayó en shock. Vikir no podía creer lo que acababa de escuchar. Miró al suelo e intentó mantener la compostura. Vikir sabía que el rango de senador era el equivalente a 7 condes. Hugo se giró hacia él con una expresión tranquila. Comenzó a sonreír y asintió, confirmando que Vikir tenía razón. Un senador era prácticamente el verdadero poder dentro de una casa noble, y por encima de esta posición, solo estaban él y el patriarca principal. La mente de Hugo se llenó de curiosidad. Se llevó la mano a la barbilla y comenzó a reflexionar, tal vez incluso revisando casi 100 años de la historia de la familia. Vikir era el senador más joven que jamás había existido. Sin perder ni un segundo, Vikir se llevó las manos al pecho e inclinó la cabeza ante Hugo en señal de gratitud, prometiendo que haría lo mejor que pudiera. Hugo salió de su ensoñación y sus ojos comenzaron a brillar de alegría. Se sentía orgulloso de su hijo. Vikir comenzó a mirar al suelo y sus ojos se llenaron de tristeza. Los fantasmas de Cindy, Wendy, Chihuahua y Minnie Pin pasaron por su mente. Vikir reflexionó sobre el título de senador del consejo. Aunque esto venía con muchos privilegios, la mayor ventaja era poder nombrar libremente a sus consejeros, y ya tenía a varios en mente. Vikir se giró hacia Hugo, y con una expresión tranquila mencionó que había oído que, últimamente, todo el mundo lo estaba pasando mal por culpa de los deseos de Pomerian. Las manos de Hugo empezaron a temblar. Desvió la mirada, y recordó que criar a un hijo siempre era un proceso así, pero en realidad, la felicidad que su nieta Pomerian le había dado era mucho mayor. La atención de Vikir se centró en Hugo, y su mente se llenó de sorpresa y confusión. Vikir no se esperaba esto. Hugo empezó a mirar al suelo y no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Un día, mientras su nieta leía un libro en medio de la noche, Hugo se acercó a ella y con una sonrisa amable le preguntó si Pomerian quería que el abuelo jugara con ella, pero Pomerian lo rechazó fríamente, respondiendo que tenía que leer un libro y que podía jugar sola. Los ojos de Hugo se llenaron de tristeza. Reveló que, últimamente, las peticiones de Pomerian para que jugara con ella habían disminuido. Su preocupación creció al ver cómo Pomerian se encerraba en su rincón para leer libros. Hugo se agarró la trenza y comenzó a observar la cinta que llevaba con una expresión de profunda tristeza, confesando que Pomerian se la había hecho hace bastante tiempo y que no la había deshecho por si acaso todavía recibía atención. Hugo sabía que si Pomerian no supiera que Vikir iba a venir, no habría salido de su habitación. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par, confundido y sorprendido. Se dio cuenta de que la situación era grave. Con una expresión tranquila, Vikir pensó que su padre debía de estar muy preocupado. Hugo se cubrió la nariz con la mano, cerró los ojos y suspiró. Solo esperaba que Pomerian no hubiera entrado en la adolescencia. En ese preciso instante, se oyeron gritos que provenían de la habitación de Pomerian. Vikir y Hugo se pusieron en guardia, sin saber qué estaba pasando. Con los ojos brillando de preocupación, Hugo abrió la puerta de la habitación. Preocupado por Pomerian, Vikir no bajó la guardia, sabiendo que esto no era bueno. Dentro de la habitación estaba Pomerian. Una sonrisa se extendió por su rostro. En realidad, Pomerian no corría peligro. Estaba sentada en el suelo y leía uno de sus libros favoritos con una sonrisa. Le gustaba tanto leer que había montones de libros por el suelo. Al oír la voz de Hugo, con una mirada curiosa, Pomerian se giró sin saber qué estaba pasando. Hugo se sintió aliviado y con una sonrisa le dijo a Pomerian que su abuelo había llegado y le preguntó qué la tenía tan emocionada. Vikir comenzó a observarla con una expresión de regocijo. Hugo se agachó para cargar a Pomerian, pero ésta salió corriendo y abrazó a Vikir, preguntándole por qué había tardado tanto en llegar. Pomerian admitió que lo había extrañado. Con una sonrisa, Vikir comenzó a acariciarle la cabeza y reconoció su llegada tardía, dándose cuenta de que Pomerian lo había estado esperando. Con una sonrisa segura de sí misma, Pomerian dijo que siempre esperaba a Vikir. Los ojos de Hugo se abrieron con tristeza al darse cuenta de que su nieta ya no le prestaba atención. Con los ojos brillantes de alegría, Pomerian reveló que por fin tenía lo que quería. Vikir se sintió un poco confundido porque no sabía de qué estaba hablando Pomerian. Pomerian abrió uno de los libros que estaba leyendo. Dentro había una foto de un árbol. Pomerian
reveló que lo quería. La atención de Vikir se centró en el árbol. Era el árbol espiritual. Se decía que el supremo maestro de la magia lo había plantado en lo profundo de las montañas negras en el desierto de Sal Blanca. Era un árbol de maná que echaba raíces en el corazón de los magos y crecía alimentándose del karma de las almas. La condición para que sus semillas germinaran era una gran cantidad de muertes. Al consumir el fruto de este árbol espiritual, se podía obtener el poder de los espíritus que habían servido de fertilizante. Vikir comenzó a observar detenidamente, y su mente se llenó de sorpresa al reconocer el árbol espiritual, un árbol del mundo de las imágenes que solo aparecía en los mitos. Vikir se preguntó si Pomerian había estado buscando esto entre tantos libros y todo ese contenido. Mientras le mostraba el libro, Pomerian empezó a mostrar una expresión amable, diciendo que quería tener ese árbol. Vikir sabía que no era solo una obsesión lo que la atraía a este artefacto. Pomerian tenía un talento brillante para la magia negra, por lo que era evidente que el destino la atraía a él. Justo antes de que Vikir pudiera tomar una decisión, Hugo se puso de pie y captó su atención. Pomerian y Vikir se giraron y se sintieron un poco confundidos. Con los ojos brillantes de ira, Hugo empezó a mirar a Vikir y le mencionó que no sabía qué era, pero si era algo que Pomerian quería, debía traerlo sin falta, sin importar el costo. Con esto, la misión se consideraría cumplida. Vikir empezó a mostrar una mirada perpleja. Estaba perdiendo la cabeza. No obstante, lo entendió y aceptó la orden. Era una orden de misión de la familia de la espada de sangre de hierro. Vikir tenía que conseguir el árbol espiritual, una tarea extremadamente difícil. Unos días más tarde, Vikir se dirigió al bosque de la montaña Le Rouge-le-Noir, al frente occidental de la colina 207. Empezó a abrirse paso entre los arbustos. Según el libro, el árbol espiritual solo se encontraba en lugares específicos porque solo había un desierto de sal blanca en el bosque de la montaña Le Rouge-le-Noir. Sin embargo, Vikir dudaba seriamente de su existencia. Antes de regresar, la información sobre el árbol espiritual era prácticamente nula y se consideraba solo un árbol legendario plantado por una figura mitológica en una era desconocida. Vikir extendió su mano y su atención se centró en la espada de Belcebú. Después de todo, Belcebú también era un caso similar, por lo que era muy probable que el árbol existiera. Vikir suspiró. En la ropa de Vikir estaba Baby Madame. Baby Madame estaba muy enfadada. Vikir se sintió un poco perplejo y enojado, preguntándose cuánto tiempo planeaba esta pequeña y molesta criatura seguir actuando así. Le recordó de nuevo que durante el último examen, sus acciones inesperadas habían puesto en peligro a la gente que lo rodeaba. Por lo tanto, para evitar cualquier accidente en el concurso de supervivencia, la había mantenido dentro de la barrera del anillo. Baby Madame estaba muy enojada. Vikir empezó a tocarse la mejilla y recordó la batalla que los estudiantes libraron contra la señora de 8 patas. Por supuesto, él había sido la causa de todo este alboroto, así que no dijo mucho al respecto. Poco después, Vikir llegó a Malatar, el desierto de sal. Empezó a observar detenidamente y vio varios cadáveres de animales en descomposición. Se agachó y cuando tocó la sal, su mano se secó al instante. Era como si toda el agua de su cuerpo hubiera sido absorbida por la sal. Sin perder más tiempo, retiró la mano y sus ojos se llenaron de sorpresa porque, como era de esperar, la humedad de su cuerpo estaba disminuyendo a gran velocidad. Vikir se puso de pie y se sumió en sus pensamientos, recordando la historia de este lugar. Hace mucho tiempo, el desierto de Malatar se formó cuando las lágrimas de un dios malvado se secaron. La tierra, de sequedad extrema, absorbía la humedad de todo lo que tocaba y había convertido a muchas criaturas en momias. La atención de Vikir se centró en su mano. Aunque había información de que el árbol espiritual estaba aquí, ahora entendía por qué nadie había logrado encontrarlo. Vikir comenzó a observar los cadáveres de animales y se dio cuenta de que la gente común o las bestias mágicas ni siquiera podían cruzar este desierto. Morirían de deshidratación en el momento en que pisaran esta tierra. Vikir se puso la capucha y mientras sus ojos brillaban de confianza, se concentró. En un abrir y cerrar de ojos, Vikir recuperó la humedad que había perdido en su mano por la sal al regenerarse. Con la bendición del río Estigia y el poder regenerativo de un hombre del pantano, él realmente podía lograrlo. Vikir descendió al desierto de sal y comenzó a caminar hacia su destino. Vikir había estado caminando durante más de 2 horas. Justo en ese momento, sintió algo extraño en su rodilla izquierda. Se ajustó la capucha y sus ojos comenzaron a brillar, poniéndolo en alerta. Como sospechaba, se dio cuenta de que era un error confiar únicamente en la información del libro. Si continuaba así, ni siquiera podría salir del desierto. Justo en ese momento, su atención se centró en algo, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Un fuerte tornado apareció frente a él. Era una tormenta de arena. Vikir maldijo en voz baja, preguntándose de dónde había salido tan de repente, ya que ni siquiera lo sintió acercarse. Se movió hacia un lado, para intentar salir del camino del tornado. El plan de Vikir no funcionó porque poco a poco el tornado se acercaba más a él. Con una expresión de determinación,
Le pidió a Baby Madame que no saliera hasta que le dijera que las cosas estaban a salvo. Le advirtió que esto era peligroso. Con una expresión llena de miedo, Baby Madame se escondió dentro de su ropa. Vikir desenvainó la espada de Belcebú y le infundió su maná. Sabía que para no ser borrado sin dejar rastro, tenían que luchar contra la tormenta con una fuerza aún más fuerte. Vikir se concentró y usó la técnica 7 de los Baskerville, y luego balanceó su espada con fuerza. Un fuerte corte comenzó a avanzar poco a poco hacia la tormenta. Mientras se acercaba a Vikir, él apretó los dientes con fuerza, y la tormenta comenzó a causarle pequeños cortes en la cara. La sangre comenzó a brotar de sus heridas. Al ver esto, los ojos de Baby Madame se llenaron de tristeza y preocupación. No sabía si Vikir estaba bien. El ataque de Vikir tuvo éxito porque, poco después, la tormenta comenzó a desaparecer. Las gafas que llevaba se rompieron y cayeron al suelo, y no pudo evitar apretar los dientes con fuerza y enojarse. Aún no había visto el árbol espiritual, y ya le estaban dando una bienvenida como esta. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. Al mismo tiempo, Baby Madame temblaba de miedo. La atención de Vikir se centró en ella. Esperaba que Baby Madame estuviera viva. Baby Madame no dejaba de temblar, y con una sonrisa, Vikir le dijo que ahora que todo había terminado, podía salir. Le preguntó por qué seguía asustada. No muy lejos de Vikir, había un monstruo con dientes afilados. Su atención se centró en él, y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Vikir se puso de pie y se puso en guardia, sin saber lo que estaba pasando. Sus ojos comenzaron a brillar de sorpresa y confusión. No podía creer lo que veía en sus ojos. Baby Madame se escondió de nuevo en la ropa de Vikir, y no pudo evitar sentir miedo. Delante de ellos había un árbol gigante, y estaba en la boca de un cadáver de monstruo. Vikir no sabía qué estaba pasando ni qué tipo de lugar era este. Vikir se quedó en shock, pensando que era un monstruo real, pero la realidad era que el cuerpo del monstruo había sido cortado en pedazos que estaban esparcidos por el lugar. Este monstruo era un basilisco, un peligroso monstruo de rango S, también conocido como el dragón del río de arena. Con su tamaño de 50 metros, se consideraba un híbrido horrible entre un dragón y un demonio. La última vez que se vio al dragón fue en el 10º pico de las Montañas Negras. Su aliento podía derribar a los pájaros del cielo, y los lugares por donde se arrastraba su cuerpo escamoso se convertían en desiertos estériles durante medio siglo. La mera existencia de esta criatura era un desastre, una entidad que no podía ser eliminada por ninguna lanza, espada o magia. Los ojos de Baby Madame se llenaron de miedo, y no podía dejar de temblar. Al darse cuenta de esto, Vikir la acarició, y con una expresión tranquila le aseguró que no había razón para tener miedo. Era solo un cadáver, y estaba muerto. A pesar de estar con Vikir, Baby Madame no podía dejar de sentir miedo. Vikir se quedó mirando el cadáver en silencio, y se sumió en sus pensamientos. Comenzó a imaginarse a Madame con los ojos brillantes de maldad y a la tribu Balak. Recordó que antes de la regresión hasta el comienzo de la era de la destrucción, el basilisco era uno de los 3 grandes desastres conocidos como las 3 calamidades del exterior. Era una existencia de la que no había rastro hasta que revelaba su propia forma. Vikir siempre había pensado que el dragón solo se escondía en alguna parte. Vikir salió de la boca del monstruo y comenzó a caminar en silencio. No podía creer que el monstruo hubiera muerto de una manera tan patética. La atención de Vikir se centró en el extraño árbol. El basilisco tenía una capacidad de regeneración incluso mayor que la suya. Por lo tanto, el hecho de que muriera acorralado hasta ese punto significaba que había algo mucho más serio. El viento comenzó a soplar. Se avecinaba una tormenta de arena. Mientras Baby Madame se escondía en su ropa, Vikir comenzó a mirar el árbol con una expresión seria. Esto solo podía significar que había algo o alguien capaz de matar a una bestia de clase S, con una capacidad de regeneración casi inmortal. El lugar era tan horrible como parecía. Había una magia de distorsión del espacio-tiempo allí de un nivel superior, incluso más complejo que la Torre de la Magia o la Barrera de Andromalius. Vikir decidió investigar lo que estaba pasando. Se acercó al árbol y pensó que era hora de abrir la puerta. Poco a poco, Vikir comenzó a abrir la puerta, dejando entrar un rayo de sol en ese lugar sombrío. Mientras sus ojos brillaban de determinación, Vikir abrió por completo la puerta cubierta de polvo. La puerta no se había abierto en mucho tiempo, lo que significaba que Vikir era uno de los pocos valientes que se atrevía a entrar. En ese momento, un maná fuerte pero extraño se disparó hacia Vikir. Sus ojos se abrieron de par en par, confundido y sorprendido, dejándolo en shock. Un fuerte maná comenzó a surgir de ese lugar. Vikir apretó los puños con fuerza y los puso delante de su cara, y sus ojos comenzaron a brillar de seriedad. Al darse cuenta de que esto no era bueno, la atención de Baby Madame se centró en algo, lo que la hizo sentirse un poco sorprendida. Vikir empezó a mirar al suelo, y una sonrisa de confianza se extendió por su rostro. Había detectado el maná de una dimensión inesperada. Vikir se dio cuenta de que había llegado al lugar correcto. Una vez que la puerta se abrió por completo, Vikir decidió entrar. El suelo estaba lleno de espadas, y frente a Vikir había un hombre sentado en un trono. Era un caballero con una armadura negra, y su espada estaba clavada
en el suelo. Él era quien emitía ese maná fuerte e intenso. Este era el árbol espiritual. Se decía que el gran maestro de las artes oscuras, Tsermorg, lo había plantado en lo profundo del bosque de la montaña Le Rouge-le-Noir. Era un árbol de maná que echaba raíces en la mente de los magos, creciendo al consumir el karma de las almas. La condición para que sus semillas germinaran era una gran cantidad de muertes, y quien consumiera sus frutos obtendría el poder de los espíritus que sirvieron de fertilizante. Mientras un rayo de sol iluminaba el lugar, con una expresión tranquila, Vikir comenzó a caminar hacia el caballero. Al darse cuenta de que este lugar era como una cuna de espadas, su atención se centró en la punta de una de las espadas, y sus ojos comenzaron a brillar de curiosidad. Vikir se dio cuenta de que la única diferencia era que esta vez las hojas no apuntaban al suelo, sino al cielo. Vikir no sabía si este lugar estaba relacionado con los Baskerville. Unos segundos más tarde, Vikir dejó de caminar y se quedó en silencio. Se acercó al caballero y empezó a mirarlo fijamente. Con una expresión seria, se preguntó si el caballero era el dueño de este árbol. El lugar estaba lleno de una aura intensa que Vikir nunca había visto antes. No podía sentir maná, vitalidad ni nada en absoluto. Parecía que el caballero había muerto hace mucho tiempo y solo quedaba su caparazón. Si el caballero era el que había matado al basilisco, Vikir dedujo que debió de ser un guerrero muy poderoso en vida. El caballero puso su mano en la empuñadura y la funda de la espada. Mientras los ojos de Vikir brillaban de curiosidad, comenzó a mover su mano hacia la raíz del árbol. Vikir decidió que primero debía tomar el árbol espiritual y luego preguntar a Hugo sobre este lugar. Después de que la mano de Vikir se acercara a la raíz del árbol, algo extraño sucedió y Vikir se quedó en silencio. Las antorchas que estaban en la pared detrás del caballero se encendieron repentinamente con una llama roja. Poco después, todas las antorchas del lugar comenzaron a encenderse gradualmente. Al darse cuenta de esto, Baby Madame entró en pánico y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Sintió que algo andaba mal. Justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe y algo aún más extraño sucedió. Poco a poco, el caballero, que antes parecía solo un caparazón, comenzó a moverse. Agarró la empuñadura de la espada con fuerza, puso una mano en el brazo del trono y comenzó a mirar al suelo. Después de ver esto, Baby Madame comenzó a temblar y se escondió de nuevo en la ropa de Vikir. A pesar de estar atrapado, Vikir comenzó a mostrar una expresión tranquila. Para él, esto era esperado, y sabía que no podía tomar lo que quería tan fácilmente. El fuerte e impresionante caballero desenvainó su espada, que estaba clavada en el suelo, y se puso de pie. Vikir no bajó la guardia y comenzó a observarlo en silencio. Sabiendo que esto no era bueno, el caballero agarró su espada con fuerza y se preparó para atacar. Mientras la espada se acercaba poco a poco, los ojos de Vikir comenzaron a brillar de determinación. Sabía que tenía que esquivar o moriría. El caballero balanceó su espada con fuerza, pero Vikir reaccionó a tiempo y esquivó el ataque, lo que provocó que su espada golpeara el suelo, rompiéndolo en pedazos. El caballero no era como otros espadachines. Cambió su agarre y desató una serie de poderosos cortes, pero gracias a su ágil cuerpo, Vikir no tuvo muchos problemas para esquivar los ataques. Baby Madame apareció y comenzó a mirar al caballero. Vikir mantuvo la calma y sus ojos brillaron de serenidad al darse cuenta de que su patrón de ataque era peligrosamente monótono. Sin voluntad propia, el caballero solo atacaba al enemigo que tenía delante en movimientos absurdos. Mientras el caballero se preparaba para atacar de nuevo, Vikir aterrizó en el suelo y sus ojos se llenaron de decepción. Una sonrisa se extendió por su rostro. Pensó que el caballero sería un caballero que protegería un lugar extraordinario, pero ahora se dio cuenta de que era una esperanza vana. Desenvainó su arco y se preparó para disparar una flecha de maná. Su mente estaba llena de preguntas. Se preguntó cómo el caballero podía luchar sin maná o vitalidad, pero sabía que no tenía tiempo para pensar en esto ahora. Disparó la flecha con una expresión de determinación y decidió enviarlo al otro mundo de un solo golpe. La fuerte flecha de maná comenzó a girar como una bala y se disparó hacia el caballero. El caballero empezó a mirar al suelo y se quedó en silencio. Luego levantó la cabeza y sus ojos comenzaron a brillar de maldad. Usó la primera técnica de Baskerville y con toda su fuerza balanceó la espada con precisión, cortando la flecha de maná en dos. El ataque de Vikir fue tan fuerte que creó una gran explosión de maná. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par, sorprendido y asustado. No podía creer que el caballero acababa de usar la primera técnica de Baskerville. Sin perder ni un segundo, el caballero tomó impulso y se preparó para atacar de nuevo. Baby Madame entró en pánico. Sabiendo que esto no era bueno, Vikir apretó los dientes con fuerza. Vikir sabía que el caballero había estado ocultando su fuerza. Inmediatamente, Vikir le gritó a Baby Madame que se escondiera. Vikir decidió que era hora de ponerse serio y desenvainó su espada, Belcebú, lo que provocó que una aura intensa comenzara a surgir de ella. El caballero comenzó a cargar hacia Vikir y después de darse cuenta de esto, Vikir tomó una
una postura defensiva. Luego apretó los puños con fuerza, y el maná se endureció como cristal alrededor de la hoja de su espada. El caballero atacó con todas sus fuerzas, y Vikir usó la séptima técnica de Baskerville. Pero para su sorpresa, el fuerte caballero usó la octava técnica de Baskerville, desatando un poderoso corte de maná. Fue tan rápido que Vikir ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, causando profundos cortes por todo su cuerpo. Vikir abrió la boca y comenzó a gritar de dolor. El caballero comenzó a mirar al suelo, pero luego, poco a poco, su casco comenzó a romperse, sus ojos comenzaron a brillar de ira, y su atención se centró en Vikir. Poco después, su casco se rompió en pedazos, y comenzó a caer al suelo, revelando la verdadera identidad del caballero. Era un hombre con cabello blanco, y su rostro estaba cubierto de vendas. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par, asustado, y mientras sudaba y jadeaba, se dio cuenta de que el caballero había usado la octava técnica de Baskerville, la emboscada al acecho. Al enfrentarse a esto, se preguntó cuál era la verdadera identidad de este caballero. Mientras los ojos del caballero brillaban, comenzó a mirar a Vikir en silencio. Vikir estaba sangrando y gravemente herido. El viento comenzó a soplar, y el caballero reveló que él era Canecorso le Baskerville, el guardián de la tumba. Vikir comenzó a imaginarse la espada. Sabía mejor que nadie que el estilo de esgrima de Baskerville no se trataba solo de cortar o apuñalar. Arrancaba la carne y rompía los huesos como colmillos mordiendo. El ataque del caballero fue tan feroz que casi le cortó el hombro a Vikir por completo. Vikir se puso la mano en el hombro y no pudo evitar gritar de dolor. A pesar de estar herido, Vikir comenzó a mirar fijamente al caballero. Sus ojos comenzaron a brillar de determinación. No se rendiría tan fácilmente. Vikir ahora entendía por qué sus heridas tenían una forma tan horrible. Le costaba creer que el caballero solo había usado la octava técnica. Solo había una diferencia de un nivel, pero sus heridas eran tan graves que ni siquiera el poder del basilisco que adquirió fuera de la torre le permitía sanar rápidamente. Vikir llevaba la espada de Belcebú, y en su primera ranura tenía la pierna venenosa de Madame de rango S. La segunda contenía el basilisco inmortal de rango S, y en la tercera ranura, el Mushushu de Silent Hill de rango A+. La atención del caballero se centró en Vikir. El caballero comenzó a observar a Vikir en silencio. Mientras salía humo de su herida, Vikir comenzó a mirar fijamente al caballero y no pudo evitar apretar los dientes, sintiéndose enojado. Para él, un oponente a este nivel era muy impresionante. El caballero desenvainó su espada, desvió la mirada y una extraña energía comenzó a emanar de su cuerpo. Incluso con la mano en la herida, Vikir observaba en silencio, sin entender del todo cómo el caballero era tan fuerte. El caballero se dio la vuelta y sus ojos comenzaron a brillar de odio. El caballero provenía de la era del caos donde cada familia gobernaba como un reino independiente. En esa época había un hombre, el más fuerte entre los 7 condes que llevó a la familia Baskerville a su edad de oro. Un hombre que solo buscaba el poder, se retiró del mundo y desapareció. Su nombre era Canecorso le Baskerville. Vikir se puso de pie y mientras jadeaba, preguntó si él era Canecorso le Baskerville. El viento comenzó a soplar y el caballero asintió. Los ojos de Canecorso se llenaron de curiosidad. Quería saber quién era Vikir. Mientras las heridas de Vikir se curaban lentamente, con una expresión de enojo, se presentó como Vikir van Baskerville. Canecorso se sintió un poco sorprendido al darse cuenta de que un hijo de Van y no de Le había alcanzado el nivel más alto antes de llegar a la edad adulta. Vikir comenzó a mirar al suelo, apretó los dientes con fuerza y se quedó en silencio. Canecorso también notó que Vikir llevaba la espada de Belcebú, un arma que se creía perdida. Además, Canecorso notó la increíble capacidad de regeneración de Vikir, que le permitía recuperarse incluso después de recibir la octava técnica. Canecorso reconoció que Vikir era un hombre extraordinario. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par con seriedad. Para él, el extraordinario era Canecorso. Vikir admitió que al principio ni siquiera podía entender la verdadera naturaleza de la octava técnica de Baskerville. Canecorso comenzó a caminar hacia Vikir. Su cuerpo comenzó a emitir un aura intensa pero fuerte. Vikir se dio cuenta de que con sus sentidos ni siquiera podía sentir su fuerza vital. Pero una vez que Canecorso reveló su verdadera identidad, el aura que emitía se sintió como si le estuviera arrancando la piel en pedazos. Vikir comenzó a recordar a Canecorso usando la octava técnica, una técnica tan poderosa que ni siquiera Vikir podía luchar contra ella. Lo único que era seguro era que en ese momento no tenía ninguna posibilidad de ganar. Con la mano en la herida y una mirada tranquila, Vikir comenzó a observar a Canecorso con atención. Vikir se dio cuenta de que Canecorso era el creador de la técnica de la emboscada al acecho, y se preguntó cuán alto era su nivel original. Traducción a español. Canecorso agarró la empuñadura de su espada con ambas manos y decidió revelar su verdadero nivel. Se concentró y golpeó su espada contra el suelo con fuerza, rompiéndolo en pedazos. Luego, Canecorso comenzó a quitarse las vendas de su rostro, miró al suelo y reveló que había recibido una serie de
de emociones complejas para alcanzar la séptima técnica. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo, dejándolo en shock. No podía creer lo que veían sus ojos. Unos segundos más tarde, Canecorso se quitó todas las vendas de su cara y las arrojó al suelo, creando tensión. La cara de Canecorso estaba medio quemada y se podía ver su cráneo. Con sus ojos brillando de determinación, Canecorso reveló que a través de la batalla con el basilisco, al borde de la muerte y con un deseo extremo de sobrevivir, había entendido la octava técnica. Y finalmente, justo en el umbral de la muerte al entrar en la torre, Canecorso cruzó el último umbral. Había alcanzado el final del nivel 8 de Maestro de la Espada. Envuelto por la muerte misma, se había convertido en un caballero de la muerte. Canecorso era un caballero de la muerte, también conocido como Death Knight. Canecorso era el producto de un caballero noble que fue tragado por el abismo, alguien que en vida poseía un poder y un espíritu puros. Esta criatura extraía maná ilimitado de la dimensión de las sombras más allá de la muerte, un poder que no se detendría hasta que su cuerpo se desintegrara y su alma se desvaneciera por completo. Su nivel de riesgo, tamaño y origen eran desconocidos. Vikir tragó saliva y sus ojos se abrieron de par en par por la confusión. Comenzó a sentir un terror que nunca antes había sentido. No podía creer que esta fuera la novena forma, el verdadero nivel más alto de un maestro de la espada. Canecorso comenzó a observar a Vikir en silencio sin decir una palabra. Canecorso era una criatura que había aceptado la muerte misma en su búsqueda de la maestría. Canecorso comenzó a mirar al suelo y con voz tranquila reveló que la emboscada al acecho no era su creación. Canecorso comenzó a recordar lo que había leído en un libro, extendió su mano y admitió que no había alcanzado la 10ª forma. Para alcanzar ese nivel, uno tenía que morir una vez y ser resucitado, y aunque Canecorso sí había muerto, no era alguien que hubiera vuelto a la vida. A medida que una extraña energía surgía del cráneo de Canecorso, comenzó a imaginarse el extraño árbol, y con una mirada sincera, Canecorso reveló que como caballero de la muerte, no podía ser resucitado, y por esta razón, Canecorso estaba atrapado en este lugar. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par con confusión y curiosidad. Vikir se preguntó cómo alguien del nivel de Canecorso podía estar atrapado. Se preguntó qué era exactamente este lugar y quién lo había encarcelado. Mientras las antorchas iluminaban el lugar, Canecorso comenzó a reflexionar. Admitió que Vikir no sabía nada, pero esto era comprensible ya que nadie sabía sobre este lugar. Vikir se volvió aún más curioso. Mientras los ojos de Canecorso brillaban de tristeza, reveló que este lugar era la tumba de la espada apuñalada, un sitio donde la vida y la muerte del primer Baskerville se entrelazaban. Vikir, que jadeaba, escuchaba en silencio sin interrumpir. Canecorso reveló que la cuna donde nació el primer Baskerville se llamaba la cuna de la espada apuñalada, y este era el lugar donde encontró su final. Esta era la vista donde se declaraba digno por el destino de alcanzar la verdad de la espada. Solo un verdadero Baskerville podía morir en esta tumba, y el hecho de que Vikir hubiera encontrado este lugar era la prueba de que el destino lo había guiado. La mente de Vikir se llenó de preguntas y confusión. Con una mirada seria, Vikir preguntó de qué estaba hablando Canecorso. Canecorso comenzó a imaginarse a sí mismo sentado en el trono y encadenado. Era la torre la que lo había encarcelado, atándolo para que nunca pudiera irse. Alguien lentamente había comenzado a abrir la puerta a ese lugar, dejando entrar un rayo de sol. La persona que abrió la puerta no era otra que Vikir. La tumba de la espada había asignado a Canecorso el papel de su guardián, encargado de dar la bienvenida al verdadero Baskerville. Como su protector, Canecorso estaba destinado a guiarlo hacia el 10º engranaje. Con el tiempo, Canecorso había llegado a entender que alguien que llevaba el verdadero destino de un Baskerville lo encontraría algún día. Esta persona era la única que podía liberarlo, una criatura que ni siquiera podía morir de esta inmortalidad de sufrimiento. Las heridas de Vikir ya se habían curado por completo. Con una expresión tranquila, Vikir preguntó si él era la persona destinada. Canecorso, que tenía su mano apoyada en la empuñadura de su espada, comenzó a brillar con serenidad. Sabía que Vikir podía alcanzar el final de las 10 formas de Baskerville, pero para lograrlo, Vikir tenía que enfrentarlo y experimentar la muerte. Canecorso desenvainó su espada, que estaba clavada en el suelo, y la hoja comenzó a brillar. Canecorso explicó que hasta que su duelo terminara, Vikir no daría un solo paso para poder salir de este lugar. Canecorso mataría a Vikir, y Vikir a su vez tendría que alcanzar la 10ª forma para matarlo a él. Con una mirada de determinación y convicción, Canecorso afirmó que Vikir debía liberarlo, porque este era el destino establecido por la torre. En lugar de sentir miedo, los ojos de Vikir comenzaron a brillar de convicción. Señalando la hoja de su espada, Vikir le dijo a Canecorso que dejara de decir tonterías. El destino era un concepto aburrido para él. Vikir solo creía en sus propias decisiones. Un aura fuerte comenzó a surgir del cuerpo de Vikir. Vikir tomó una postura de ataque,
y decidió atacar con todo lo que tenía. Explicó que lo mataría y se iría de este lugar. Canecorso solo se quedó de pie en silencio, listo para continuar el duelo. Vikir apretó los dientes con fuerza, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Canecorso. Los ojos de Canecorso se abrieron de par en par, sorprendido y confundido. No podía creer que las habilidades de Vikir hubieran mejorado tanto. Con una expresión de enojo, Canecorso se preparó para contraatacar, preguntando si Vikir se estaba burlando del destino. Justo antes de que Vikir pudiera volver a respirar, Canecorso atacó rápidamente, golpeando a Vikir debajo de la mandíbula. Vikir apretó los dientes y sus ojos comenzaron a arder de ira. No podía creer que Canecorso hubiera contraatacado con su mano desnuda. El Caballero de la Muerte no perdió ni un segundo. Canecorso agarró su espada y se preparó para atacar de nuevo. Canecorso balanceó la espada con fuerza. Preguntó si Vikir pensaba que podía escapar de su destino. Afortunadamente, Vikir reaccionó a tiempo y fue capaz de bloquear el ataque, pero en el proceso, su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Vikir se tambaleó hacia atrás y mientras jadeaba, su atención se centró en Canecorso. Se sintió un poco confundido, dándose cuenta de que ni siquiera un ataque sorpresa funcionaba. Canecorso preguntó si Vikir pensaba que podía respirar en medio de una pelea a vida o muerte. Al escuchar esto, Vikir salió de su ensoñación. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Canecorso se movió como un rayo, y en el momento en que Vikir se dio cuenta, Canecorso estaba a solo unos centímetros de distancia, listo para atacar de nuevo. Canecorso balanceó su espada con precisión, pero afortunadamente Vikir fue rápido. Usando su espada de Belcebú, logró bloquear el ataque. Vikir apretó los dientes con fuerza, y con una expresión de sorpresa se dio cuenta de que Canecorso era extremadamente rápido y que la diferencia de nivel entre ellos era inmensa. Vikir decidió no rendirse. Por esta razón, rompería la brecha con su técnica definitiva, la técnica en la que más confiaba en sus dos vidas antes y después de su regreso. Mientras los ojos de Vikir brillaban de determinación, decidió que era hora de usar la cuarta técnica de Baskerville. Al darse cuenta de esto, Canecorso agarró su espada con fuerza y decidió usar la quinta técnica de Baskerville. Una energía fuerte comenzó a surgir de la hoja. Justo antes de que Vikir pudiera volver a respirar, Canecorso atacó con un corte fuerte y devastador, explicando que Vikir tampoco podía escapar de este destino. La diferencia de poder era tan grande que Vikir recibió el impacto total del ataque. Vikir abrió la boca y comenzó a gritar de dolor. Pero lejos de rendirse, Vikir apretó los dientes y sus ojos comenzaron a brillar. En un abrir y cerrar de ojos, Vikir se abalanzó sobre Canecorso y le infundió todo su maná en la espada. Con una mirada aguda, decidió que era hora de usar la sexta técnica de Baskerville. Canecorso observó a Vikir en silencio. Lejos de esquivar el ataque, Canecorso comenzó a cargar hacia Vikir y decidió contraatacar usando la séptima técnica de Baskerville. El resultado fue devastador. Justo antes de que Vikir pudiera siquiera atacar, la espada de Canecorso le atravesó el pecho como una flecha de maná. El cuerpo de Vikir fue arrojado con gran fuerza y se estrelló contra la estatua de una de las espadas. La sangre comenzó a brotar de sus heridas y Vikir comenzó a toser, dándose cuenta de que nada funcionaba. Canecorso había esquivado todos sus ataques. Canecorso levantó su espada, cargó hacia Vikir y comenzó a infundir todo su maná en la hoja, invocando un maná tan fuerte que Vikir nunca antes había visto. Canecorso era un monstruo. Los ojos de Canecorso comenzaron a arder de ira. Le dijo a Vikir que intentara detener el ataque con su espada. Al escuchar esto, Vikir apretó los dientes, sabiendo que no podía rendirse. Con su cuerpo lleno de cortes y heridas profundas, Vikir comenzó a cargar hacia Canecorso y usó la séptima técnica de Baskerville, pero como de costumbre, Canecorso usó una técnica más avanzada que Vikir. Canecorso desató la novena técnica. Un maná intenso comenzó a surgir de su espada, que se extendió por todo el lugar. Canecorso balanceó su espada con precisión. Mientras el corte se acercaba lentamente, Vikir entró en pánico, sabiendo que esto no era bueno. El corte golpeó a Vikir directamente, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par por el miedo. El maná de Canecorso hizo que Vikir experimentara un dolor que nunca antes había sentido. El maná comenzó a fluir por todo su cuerpo, rompiendo cada parte. Vikir abrió la boca, y poco después, mientras la luz del sol iluminaba el lugar, se arrodilló. Canecorso observaba en silencio. El cuerpo de Vikir estaba lleno de heridas, y aunque era un guerrero fuerte, no era rival para Canecorso. Poco después, Vikir cayó derrotado al suelo. La atención de Canecorso se centró en él, y su mente se llenó de preguntas y decepción. Vikir tenía heridas profundas en el hombro y la espalda, y el suelo estaba cubierto de sangre. Vikir se sentía como si estuviera en un río de sangre. Unos minutos más tarde, Vikir lentamente comenzó a abrir los ojos.
El cuerpo de Vikir flotaba en la sangre, y frente a él había una puerta. No sabía qué era este lugar. Con su cuerpo sumergido en un líquido rojo, Vikir lentamente comenzó a abrir los ojos, su mente llena de confusión, preguntas y tristeza. Vikir estaba solo en este lugar, un lugar vacío donde no había nada más que el líquido rojo hasta donde alcanzaba la vista. Vikir comenzó a recordar a Canecorso balanceando su espada con precisión y poder. El corte fue tan rápido que Vikir ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Vikir comenzó a mirar su mano, sus ojos brillando de tristeza y decepción. Vikir estaba seguro de que, en la lucha con Canecorso, su séptima técnica había sido aplastada por la novena técnica de Canecorso y la había recibido directamente. Justo en ese momento, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, dejándolo en shock. Vikir no sabía qué estaba pasando ni qué era este lugar. Con una cara llena de confusión y miedo, Vikir se apoyó en sus manos, se sentó y comenzó a jadear, preguntándose si había muerto. Con los ojos brillantes de miedo, Vikir lentamente comenzó a levantar la cabeza. La atención de Vikir se centró en algo brillante, y su expresión de miedo cambió drásticamente. Vikir se sentía confundido, sin saber lo que estaba pasando. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había líquido rojo, pero en medio del vasto líquido y la oscuridad, Vikir vio una puerta brillante. Vikir se quedó en silencio, su mente llena de miedo, preguntándose si esta era la línea de la muerte de la que hablaba Canecorso. Vikir comenzó a recordar las palabras de Canecorso, que a través de la lucha con el basilisco, en la línea de la muerte, Canecorso había despertado la octava técnica de Baskerville. Con un deseo desesperado de sobrevivir, Vikir se puso de pie y comenzó a caminar lentamente a través del líquido hacia la puerta brillante. Vikir se acercó a la puerta, y mientras sus ojos brillaban de sorpresa, apretó los puños. Vikir razonó que si esta puerta significaba la muerte, el hecho de que no la hubiera cruzado significaba que no estaba muerto. Vikir extendió su mano y comenzó a reflexionar en silencio, sin saber qué hacer ahora. Vikir comenzó a mirar su mano, y sus ojos se abrieron de par en par con alivio. El hecho de no estar muerto era un consuelo, pero Vikir también se dio cuenta de que esto se parecía a lo que Canecorso llamaba destino, la décima técnica de Baskerville. Vikir comenzó a recordar el árbol donde yacía el cadáver del monstruo, y cuando fue atacado por una de las técnicas de Canecorso, lo que le causó un dolor horrible que fluyó por todo su cuerpo. Apoyando su mano en la empuñadura de su espada, con una expresión tranquila, Canecorso le explicó a Vikir que podía alcanzar el final del décimo estilo de Baskerville, y para hacerlo, tendría que experimentar la muerte en su lucha con él. Vikir apretó los puños y comenzó a mirar su reflejo en silencio, sumido en sus pensamientos. Sus ojos comenzaron a brillar de tristeza, preguntándose si esto era a lo que se refería Canecorso. Vikir comenzó a recordar su vida pasada, su muerte en la guillotina y su regreso al pasado como un bebé. Vikir entendió entonces que, si era como Canecorso decía, él, al ser decapitado antes de su regresión, había cumplido la condición de muerte de la novena técnica, y a través de la regresión misma, al regresar de la muerte, Vikir había experimentado la condición de la décima técnica. Recordando su horrible muerte y su vida pasada, Vikir no pudo evitar enojarse y apretó los dientes con fuerza. Vikir sabía que era la única criatura elegida por el destino. Dominado por el odio y la ira, Vikir cayó al suelo, golpeó el líquido rojo con fuerza mientras gritaba maldiciones, ya que la idea le parecía una burla. Mientras la puerta brillante iluminaba el lugar oscuro, Vikir se calmó un poco, preguntando si su muerte, su vida y todo por lo que había luchado tan duro no era más que algo elegido por el destino. En ese momento, manos hechas de energía comenzaron a surgir del líquido y se aferraron al cuerpo de Vikir. Lo único que Vikir pudo hacer fue apretar los puños y sentirse aún más enojado, mientras recordaba el juramento que había hecho durante su lucha con Madame. Vikir no quería volver a vivir una vida arrastrado por otra persona. Lentamente, las manos comenzaron a agarrar el cuerpo de Vikir. Vikir permaneció en silencio, consumido por la ira. Vikir no opuso resistencia mientras las manos sumergían su cuerpo en el líquido rojo. Mientras las manos lentamente comenzaban a arrastrar a Vikir hacia abajo, Vikir comenzó a recordar su pasado, su lucha contra la verdadera Madame, su feroz batalla contra el demonio Andromalius y su lucha contra otros cadáveres de élite. Estos recuerdos devoraron la mente de Vikir, haciendo que perdiera su fuerza y se dejara arrastrar por las manos espirituales. Vikir se preguntó si todo era su propia ilusión, si todo por lo que había luchado, arriesgando su vida hasta ahora, no tenía sentido. Sin embargo, Vikir reconoció que si finalmente lograba alcanzar la décima técnica de Baskerville, sería motivo de alegría, ya que era el estado que había anhelado toda su vida. Vikir no pudo evitar preguntarse si esto sería suficiente. En medio de esta desesperación, Vikir comenzó a recordar las palabras de Canecorso y se preguntó cuál era el punto de alcanzar la décima técnica, considerando que, como Canecorso había dicho, significaría estar atrapado
estado aquí y soportar el tiempo ilimitado. Justo en ese momento, el recuerdo de la batalla contra los 10 cadáveres de élite pasó por la mente de Vikir. La escena era horrible, con cadáveres humanos por todas partes y espadas clavadas en el suelo. En ese momento, los ojos de Vikir se abrieron de par en par por la sorpresa cuando una luz de esperanza apareció frente a sus ojos. Los fantasmas de su padre, su familia, la tribu Balak y sus amigos aparecieron en su mente. Entre ellos también estaba Peri, el huérfano que había sido asesinado por uno de los 10 cadáveres de élite. Como de costumbre, Vikir mostró una agradable sonrisa. Comenzaron a emerger burbujas, y poco después, más burbujas surgieron. Los ojos de Vikir comenzaron a brillar de ira, lo que le hizo apretar los dientes. Si su poder era lo que había forjado su destino, y eso ponía en peligro a las personas que necesitaba y quería proteger, entonces usaría este destino para ellos, y no para la torre. Vikir emergió del líquido rojo y se convirtió en piedra. Vikir comenzó a gritar, sabiendo que tenía que liberarlos. Sus ojos comenzaron a arder de determinación, porque el lugar al que se suponía que debía ir no era la torre, sino justo al lado de ellos. Vikir tenía que salir de aquí con vida. Ahora, Vikir se concentró, y el líquido se convirtió en un tornado, que comenzó a girar a gran velocidad. Lentamente, el tornado comenzó a convertirse en una espada hecha de sangre. Mientras un fuerte maná surgía de ella, Vikir comenzó a extender su mano hacia lo que solo podía ser tomado por alguien que había enfrentado la muerte en el borde de la línea de la muerte. Vikir agarró la espada, y esta comenzó a emitir una luz intensa pero fuerte. Sus ojos brillaban de seriedad, sabiendo que esta era la octava técnica, la llave que abría la puerta de la muerte. Vikir empuñó la espada, con sus ojos llenos de determinación. Sin perder más tiempo, Vikir decidió que era hora de dejar este lugar. Vikir blandió la espada con fuerza, y con la determinación de proteger a todos, apuñalándola en la puerta brillante. Vikir comenzó a girar la espada como si fuera una llave, y en ese instante, un fuerte destello de luz, capaz de cegar a cualquier maestro de la espada, comenzó a surgir de la puerta. Al mismo tiempo, en la realidad, el cuerpo de Vikir yacía en el cráter formado por el poderoso ataque de Canecorso. El caballero mismo se encontraba cerca, observando a Vikir con decepción. Parecía que Vikir había perdido la vida, ya que el suelo estaba cubierto de sangre y tenía heridas profundas por todo su cuerpo. Sintiéndose decepcionado, Canecorso le dio la espalda al cadáver de Vikir y decidió regresar a su trono. Pasaron unos segundos, y al darse cuenta de que Vikir no se movía, Canecorso mencionó con una expresión de asombro que Vikir era sin duda un niño increíble, pero al final no pudo despertar su poder. En ese momento, Vikir se puso de pie, y un maná intenso como el de un dios comenzó a surgir de su cuerpo. Al darse cuenta de esto, Canecorso se quedó helado de shock, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Con una mirada confusa, Canecorso se dio la vuelta, reconociendo el aura al instante. Era el aura de la octava técnica. Canecorso se dio cuenta de que Vikir lo había logrado. Mientras Canecorso estaba distraído, Vikir aprovechó la oportunidad y con sus ojos brillantes apareció detrás de él, listo para continuar la pelea. Los ojos de Canecorso se abrieron de par en par por la sorpresa. Canecorso no podía creer lo que veían sus ojos. Justo antes de que Vikir pudiera atacar, Canecorso desenvainó su espada y desvió el ataque. Vikir retrocedió, sabiendo que esto no era bueno. La fuerza del impacto hizo que el cuerpo de Canecorso fuera lanzado varios metros hacia atrás. Canecorso comenzó a mirar al suelo, incapaz de creer que había perdido contra un niño que acababa de alcanzar la octava técnica. Mientras sus ojos se encendían de ira, Canecorso comenzó a mirar a Vikir, admitiendo que, no obstante, a Vikir aún le quedaba un largo camino por recorrer. Esto era solo la octava técnica. Su verdadero destino era la 10ª técnica. Justo antes de que Canecorso terminara de hablar, Vikir gritó que aceptaba el desafío del destino de poder alcanzar la 10ª forma de Baskerville. Vikir levantó la cabeza y, mientras jadeaba, mencionó que por ahora tenía que dejar la torre. Había cosas que necesitaba hacer, y para eso tenía que permanecer vivo. Los ojos de Canecorso se abrieron de par en par de confusión y sorpresa, preguntándose a qué se refería Vikir con las cosas que tenía que hacer. Canecorso observó atentamente cómo un fuerte maná surgía del cuerpo de Vikir, entendiendo que no era solo el instinto de supervivencia, sino un propósito lo que le hacía tener que vivir. Pero, incluso si ese fuera el caso, para él no era suficiente. Canecorso agarró su espada con fuerza y comenzó a mirar a Vikir, explicándole que mientras la torre lo mantuviera cautivo, Vikir nunca podría irse. En ese momento, la puerta de la torre lentamente comenzó a abrirse. La atención de Vikir y Canecorso se centró en ella, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa.
La puerta de la torre se abrió por completo, dejando entrar la luz del sol y el viento. Canecorso permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Al darse cuenta de que la puerta se había abierto por sí misma, Canecorso se preguntó si esto era realmente posible. Con una mirada seria, Vikir comenzó a mostrar su espada. Se preguntó qué tipo de truco era este y si Canecorso tenía la intención de distraerlo para un ataque sorpresa. Mientras soplaba el viento, Canecorso reveló que él no era así. Quizás esta pelea había llegado tan lejos por la voluntad de la torre. Canecorso cerró los ojos y le dijo a Vikir que se fuera. Canecorso admitió que Vikir tenía razón, que su destino no estaba aquí, sino fuera de la torre. Esta era la voluntad de la torre, de la tumba de la espada. Canecorso lamentó que la torre quisiera que Vikir se fuera. Desde lo más profundo de su mente, Canecorso pensó que si la torre dejaba ir a Vikir, ¿qué pasaría con él? ¿Quedaría atrapado aquí para siempre? Canecorso se preguntó qué pasaría con su propia libertad. En ese momento, Vikir comenzó a gritar, preguntando si Canecorso quería que lo matara con la 10ª técnica de Baskerville. Al escuchar esto, los ojos de Canecorso se abrieron de par en par por la sorpresa. Canecorso no podía creer lo que Vikir acababa de decir. Con una expresión llena de determinación, Vikir prometió que si alcanzaba la 10ª técnica de Baskerville, lo liberaría con esta espada. Así que Canecorso tenía que esperar. Una sonrisa se extendió por el rostro de Canecorso. Canecorso entendió que el destino fluía de una forma u otra, y Canecorso decidió que esperaría. Mientras soplaba el viento, levantando polvo del suelo, Vikir mencionó que tenía una pregunta y preguntó si Canecorso había roto el libro de la espada de la emboscada al acecho. Vikir comenzó a mirar al suelo, preguntando por qué Canecorso lo había hecho. Canecorso comenzó a desaparecer en el polvo, atribuyendo esto también a la voluntad de la torre. El polvo comenzó a extenderse por toda la torre, y poco después, la torre desapareció sin dejar rastro, liberando a Vikir. Vikir se quedó de pie en silencio, tratando de entender lo que acababa de pasar. Baby Madame salió de su escondite y se posó en el hombro de Vikir. Con una expresión llena de alegría, llamó su atención. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par de curiosidad. Vikir se acababa de dar cuenta de que sostenía el árbol espiritual en su mano. Vikir comenzó a observarlo de cerca, dándose cuenta de que, aparentemente, Canecorso había sabido desde el principio que él buscaba esto. Una sonrisa de orgullo se extendió por su rostro, a pesar de los muchos giros inesperados. Con esto, la misión de Vikir estaba completa.